Hoy miércoles 18 de julio de este año 2018. Si llega temprano, don Héctor Tineo, le vamos a dejar las fechas históricas que hoy están involucradas en nuestro devenir para que él los analice, pero nos gustaría adelantar una. Un día como hoy a Pedro Santana se le nombró padre de la patria, en razón de que se le premió por haber sido el responsable directo, el comandante de las Fuerzas Armadas que derrotaron a los haitianos en las carreras. Una batalla que probablemente sea la definitoria de la independencia nacional, porque se habían acordado otros triunfos, pero esa fue contundente. Y la Asamblea Nacional proclamó a Pedro Santana, ese del que juramos hoy, padre de la patria. Bueno, ese es un tema que sí vale la pena que lo analicen, los que conocen bien los detalles de la historia, la evolución de todo el acontecer dominicano en el proceso independentista. Bien, pero lo que sí queríamos analizar hoy con ustedes es los primeros efluvios de lo que fue una de las decisiones históricas modernas más trascendentes que ha adoptado el gobierno dominicano. Y que por la condición en que se produjo esa decisión, evidentemente todavía no existe plena conciencia en el propio gobierno de la trascendencia de ese compromiso público que hicimos local e internacional. Se trata de las relaciones diplomáticas, consulares y comerciales con la República Popular China. Esa decisión, como ustedes saben, sorprendió a mucha gente. Nos sorprendió a todos. Sorprendió a nuestros principales aliados, los Estados Unidos de América y la Unión Europea. Todos se declararon sorprendidos, pero parece que también sorprendió a una parte del gobierno que no estaba como en ese propósito. Miren ustedes, porque hoy la noticia que alarma y que pone sobre la mesa y debe tratar con absoluta dedicación, responsabilidad, el tema de las relaciones con la República Popular China, está representada en el hecho de que ayer nada más y nada menos que el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, y el vicepresidente al presidente del Consejo de Administración de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas del Estado, que fue a Pekín, el ingeniero José Rafael Santana, que se supone que es una autoridad mayor que Jiménez Vichara en la CDEE, que fue a Pekín a firmar un acuerdo de entendimiento para una de las cosas que se ven caer de la mata y por las cuales se justificaría muchas veces esta enorme, irresponsable, histórica decisión de iniciar relaciones con la República Popular China. Oigan, ¿por qué? Porque ya se habla de que los chinos, y hay una empresa concreta que se menciona en un acuerdo de intención, están dispuestos a instalar 1.200 megavatios de generación en Manzanillo, 600 en una primera etapa, los otros después, a gas natural, y al mismo tiempo construir ahí mismo en Manzanillo una terminal de gas licuado de petróleo para regasificación y hacer de ese puerto varias terminales para la industrialización.
Todo eso está consignado, según parece, en este documento, del que no se conocen los detalles, pero del que ya se hizo público un portal que tiene la República Popular China, o sea, un portal oficial que se llama Information News, con que lo ilustra con una foto incluso del ingeniero José Rafael Santana y de la representante de comercio de la República Dominicana allá en China, Rosa N.G. Báez, firmando un documento con altos ejecutivos de la empresa china Huayang Economic and Trade Group. Huayang Economic and Trade Group de China. Esto es una información oficial. Lo que se ha firmado habla de una inversión, de la inversión más grande que se proyecta en algún momento. Esa es una inversión, eso implica una inversión mucho más grande que la que ha hecho el gobierno en Punta Catalina. Es más, cuando se complete todo ese complejo que se menciona ahí, es más grande que la inversión que ha hecho Barrick Gold y Goldcorp, el consorcio ese de minero canadiense, para explotar el oro, la plata, el cobre y en un futuro el zinc, allí en Pueblo Viejo, en Cotuí. Estamos hablando de una inversión que va a ser superior entonces a los 4.000 millones de dólares. Claro, pues usted está hablando de una planta de generación de 1.200, de una planta de licuefacción, de varios puertos. Entonces estamos hablando de una inversión que supera con mucho los 4.000 millones de dólares. Pero esto entonces ahora queda en el aire, porque es evidente que un sector importante del gobierno ha desautorizado al señor Santana, que alguna autoridad debió tener para trasladarse a Pekín y como presidente del Consejo de Administración de la CDEE firmar ese documento de entendimiento. Y todo esto lo que refleja es lo siguiente, miren, la República Dominicana no puede comportarse de forma vergonzante después de haber tomado la grave, la firme, la histórica decisión de establecer relaciones diplomáticas, consulares y comerciales con la República Popular China. Aunque eso haya disgustado, como lo dijo el Departamento de Estado de los Estados Unidos, nosotros no podíamos seguir aislados de la realidad de que esa es la segunda potencia económica mundial y de que el Estado dominicano ha crecido lo suficiente, es suficientemente adulto para tomar decisiones de esa envergadura. Que una parte del gobierno no lo entienda, todavía no se haya repuesto de la sorpresa que significó que el presidente de la República autorizara este paso. Bueno, ese es su problema. Ese tendrá que ser su problema. Ahora bien, esto plantea también otra interrogante. ¿Habrá repensado todas las autoridades gubernamentales acerca de lo cuidadoso que hay que ser ahora, quisquilloso que hay que hacer ahora, que hay que ser ahora para mantener relaciones de inversión con la República Popular China, sabiendo que nuestros aliados históricos y tradicionales de toda la existencia de la República, los Estados Unidos de América y la Unión Europea, por razones de interés, de afectación de sus intereses, van a estar encima de cualquier decisión que se negocie y van a estar reclamando cumplimiento de la ley e iguales oportunidades. Estamos conscientes de eso, de que ellos van a duplicar sus esfuerzos por estar supervisando
ese tipo de operaciones y certificando si son buenas o malas para dentro de lo que es su visión y dentro de lo que es probablemente la interpretación de la ley dominicana. O sea, cualquier paso que dé y van a ser de envergadura, porque la verdad es que esta decisión que se ha adoptado de establecer relaciones diplomáticas, consulares y comerciales con la República Popular China es probablemente el paso histórico de la más importante de la era moderna dominicana. Porque va a repercutir y porque es lo que necesitamos. Si nosotros queremos abandonar este tercer mundo y pasar a un primer mundo, necesitamos de una inyección y de una visión de negocios del tipo que solo la puede proporcionar en este momento la República Popular China, porque tiene el capital, tiene la agresividad, tiene el compromiso con los países del tercer mundo para lograr eso, cosa que todavía no tienen ni los Estados Unidos ni la Unión Europea. Eso no, eso quieren que la cosa sea más lenta y a la velocidad que ellos quieren y en las zonas de dominio de ellos para seguir manipulando todos los resortes que componen el cuerpo económico dominicano. Eso es lo que está visible aquí. Ahora bien, si es así las cosas, si las cosas son de esa manera, si es verdad que tenemos a dos socios con derechos adquiridos, porque los tienen por todo el tiempo que han estado junto con nosotros, Estados Unidos y la Unión Europea, vigilando, ¿por qué damos pasos de esa naturaleza? Como este que ha firmado, este memorando de entendimiento que ha firmado el presidente del Consejo de Administración de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas del Estado, que aunque lo diga Bichara o lo diga el ministro de la Presidencia, tiene autoridad para eso, para lo que no tiene en el área energética. Un documento, pero siempre que haya sido autorizado por el Consejo de la CDEE, pero siempre que haya, que se quede en el área de su dominio y de lo que le atribuye la ley que crea la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas del Estado. Esa ley le creó alguna facultad para ceder, por ejemplo, derechos en el puerto de Manzanillo. O sea, aquí están pasando cosas que mueven a la preocupación, mueven a preocupación. Y miren una cosa, si algo tiene que ser claro, bien fundados son estos proyectos con la República Popular China. Porque por esa actitud vergonzante que se estamos exhibiendo nosotros los dominicanos hoy, se han caído proyectos muy grandes en América Latina, de gente que se ha pasado de vivo, como fue el caso del señor Ortega en Nicaragua, que buscó un chinito súper rico, pero que no contaba con todo el respaldo del Estado chino, y firmó un contrato, oigan ustedes, para crear un nuevo canal de Panamá, un canal igualito que el de Panamá, pero cruzando por Nicaragua. Y ahí están paquetes de documentos, aspiraciones, proyectos en el suelo, porque no contó con las formalidades que se necesitan para este tipo de cosas. ¿Saben ustedes por qué se cayó el proyecto de construir 2 plantas térmicas de 600 megavatios cada una a carbón con Sichuan, una empresa china que ganó un concurso en el primer gobierno de Leonel de este siglo, del 2004-2008? ¿Saben por qué se cayó ese contrato? Porque después que nos pusieron a trabajar y a concederle todo lo que pedía la Sichuan, hasta una carta de crédito reconductiva de 800 millones de dólares se le autorizó, que fue el último pedido que hicieron los chinos. Aprobada por el Congreso, solicitada por el Ministerio de Hacienda, que es el dueño. El Estado designó al Ministerio de Hacienda a representarlo en la propiedad del Banco de Reservas. Ese Ministerio de Hacienda le solicitó al Congreso que autorizara abrir al Banco de Reservas una carta reconductiva, o sea, que se retroalimentaba una vez se consumiera,
de 800 millones de dólares, que fue lo último que pidió Sichuan como garantía para cumplir con la inversión que comprometió al ganar el concurso con la CDE para las 2 plantas. Cuando el Congreso aprobó todo y se le dijo entonces a Sichuan, ya le cumplimos. ¿Sabe lo que vino de allá para acá? La advertencia del Banco Exterior Chino, que era el que iba a financiar la inversión de Sichuan, diciendo, pero yo no puedo invertir en un país donde con el que no hay relaciones diplomáticas. Y ahí se cayó todo. 3 años se perdieron. 2 años y medio se perdieron. Esas son parte de las explicaciones de la crisis eléctrica dominicana. Se perdieron irremisiblemente. Se perdieron. Porque todo ese tiempo lo pasó CDE alimentada con la esperanza de que ese proyecto grande iba a incorporarse a la oferta. No se pudo, porque entonces no nos dimos cuenta que los chinos lo que querían era relaciones diplomáticas. Ahora las tienen. Pero ahora somos nosotros los que tenemos que operar con pies de plomo. Cada proyecto que se negocie con los chinos tiene que pasar por la formalidad. Concurso abierto donde participen todos, principalmente los norteamericanos, que van a estar vigilando. Porque es verdad, esas son las oportunidades que hay. Hay que montar 1.200 megavatios más, tal como se contrataron en ese memorando de entendimiento. Que por cierto es un memorando de entendimiento, eso no tiene fuerza de ley. Memorando de entendimiento, de intención, eso tiene que pasar ahora todas las formalidades. Pero ya se adelantó el ministro de la Presidencia y Jiménez Villara. Y ese ministro de la Presidencia se le considera un hombre cercano a la Embajada Norteamericana y al Departamento de Estado. Que no es un fly. Entonces, es evidente que este tipo de pasos no pueden darse porque son vergonzantes. O sea, son expresiones de gente que no afronta el asunto con la suficiente vergüenza y responsabilidad y carácter para que estas relaciones con China sean tremendamente productivas. Y ustedes van a ver, nadie más va a estar en condiciones de hacer esas inversiones que se necesitan para que este país dé un salto adelante gigantesco. Convertir el puerto de Manzanillo en una gran terminal de gas, con una gran planta, una planta generadora y con puertos, porque miren ustedes, son varias facilidades portuarias que se van a crear para crear una zona industrial de esa que les ronque, para exportar al mismo Estados Unidos y a Europa desde ahí. Y desde ahí también tirar una conexión del tren de carga y pasajeros, que va a haber que hacer eso, olvídese usted de eso. Jaina Manzanillo, Jaina hasta el fondo del Cibao, hasta llegar a la costa. Todas esas cosas están ahí y parece ser que los únicos que tienen el capital, los arrestos suficientes para enfrentar esta necesidad que tiene el país de dar un brinco en el desarrollo económico y social, es el capital chino. Pero para eso hay que hacer las cosas con mucha formalidad y clara definición, para que no haya dudas de la transparencia y de que estamos adoptando una decisión grave, con graves compromisos que afrontamos todos los dominicanos. Buenos días, don Mozart. Buenos días, Pedro. El tema eléctrico va a estar hoy en la mañana, vamos a estar muy activos aquí, porque nuestro invitado de hoy es el ministro de Energía y Minas. ¿Cuándo es? Bueno, pues será mañana, ¿no? Nuestro invitado de hoy, ¿quién es? Viene Andy Clip y no viene el presidente del Colegio Médico Dominicano. Bueno, eso dos. Pero entonces mañana vamos a tener la oportunidad de tratar estos temas porque hay algunos asuntos más que están pendientes, pacto eléctrico, el asunto de desarrollo de las energías renovables, etcétera. Lo mismo que el plan de expansión y de cómo proseguir dando pie a proyectos nuevos que nos garanticen absorber plenamente la crisis eléctrica y convertirnos ya en un país autosuficiente en eso de la problemática del servicio eléctrico. Y mañana muy probablemente tengamos una idea un poquito más clara, ahora que se han creado estas confusiones,
cuando entrevistemos al ministro de Energía y Minas de la República Dominicana, don Antonio Isaconde. Bien, buenos días, Pedro. Bueno, yo ese tema de la CDE y el asunto de todos los chinos le voy a dar un almohadazo más. Voy a esperar. Yo no voy a meter en camisa de 11 varas. Entonces yo me estoy metiendo en camisa de 11 varas. Claro. Deja que el gobierno explique su asunto. Pero ya el gobierno lo explicó. ¿Eh? El gobierno lo bueno, explicó. entonces ya, ¿quién lo explicó? El ministro de la Presidencia. Ah, bueno. Y Bichara. ¿Y qué van a hacer con el marchante que fue y se despachó con eso es lo que estoy planteando. Entonces deja que eso es lo que estoy planteando. Al presidente de un consejo. Eso es como el asunto de la muchachita de, ¿cómo se llama? La Faride. El temita es. Faride Raful, sí. Todo eso tú se lo dejas al gobierno. A ellos que expliquen su asunto. Eso, ahí sí tenemos. Todo eso. Al gobierno en que aclare. Sí, su pifi, sus cosas, todo ese tipo de cosas que ellos aclaren su asunto ellos. Pero aquí ya el gobierno aclaró. Yo creo que el no país. está de acuerdo. Yo creo que el país. No está de acuerdo. Y el que estuvo por allá, que representación de quién fue que fue. No me haga hablar. Fue un fantasma que fue a firmar allá. Ahí está la foto, mira la foto. Bueno, y entonces, deja eso ahí, Deja eso ahí. Que ahí se mueven aguas profundas. Y nosotros somos tilapia. Eso es así. En esos asuntos. Entonces vamos a dejar que ellos, porque ellos son los que están manejando. Lo grande. Pero fíjate tú que yo lo que estoy analizando es la indefinición nada más te digo que eso. todavía tiene el gobierno. Nada más te digo en esas relaciones trascendentes con China, que debemos saber que eso fue una cosa. Está bien, y ellos no lo saben. Y ellos no lo saben. El presente y futuro. Y ellos no lo saben. Ellos lo saben. Deja y eso. que con los chinos hay que actuar claro. Bueno. Para beneficio nuestro y de nuestros asociados. Eso ahí. Mira, Pedro. Nuestros grandes aliados. Miren. Buenos días. Para ayer estaba pautada y nosotros dijimos en varias ocasiones, dijimos y anunciamos que ayer iba a ser un gran día porque iba a haber dos importantes reuniones para afrontar temas que le afectan directamente a la gente, a la mayoría de la gente, que en el fondo es lo que a nosotros nos interesa. Por un lado, las centrales sindicales iban a ir al Congreso, al Senado específicamente, a reunirse con una comisión encabezada por el senador de Asua para darle seguimiento a un anteproyecto de ley dirigido a reformar el sistema de la seguridad social en sus dos componentes, en el componente de salud y en el componente de pensión, donde existen gravísimas y nocivas distorsiones. Porque la propia naturaleza de esa legislación que dio a luz, algo que nosotros hemos ponderado porque hemos avanzado muchísimo en ambos aspectos, en uno más que otro, no responde en todas sus partes al espíritu con que fue sometido aquello, que era el de buscar universalizar la salud, garantizarle al pueblo dominicano que tuviera, como por donde avanza, en un 100% cubierto en materia de seguro, y que por otro lado nos empeñáramos en garantizarle a los trabajadores un retiro digno a través de una pensión digna, que en el caso de la vejez no se ha producido la primera. Entonces, cualquier iniciativa en la dirección de reformar, mejorar, para darle sustento a ese proceso tan importante, nosotros lo vemos bien y le damos seguimiento a ese tema. Pero por el otro lado,
teníamos pensado que estaba pautada, porque así se anunció, una reunión amplia donde participarían los principales agentes o representantes de la seguridad social, porque iba a haber una reunión entre la gente de la DIDA, la gente del Consejo de la Seguridad Social, de la Superintendencia de Salud y Riesgo Laboral, ¿verdad? Y de otros mecanismos institucionales garantes del derecho de la gente, del público, como es el caso de Proconsumidor, que se iba a incorporar también a esa reunión. Esa reunión no se dio, pero nos informaba Pérez Modesto anoche, que es el director ejecutivo del Consejo de la Seguridad Social, sí, que eso se va a producir mañana jueves. Se pospuso para mañana. Para mañana jueves. Ese es un tema básico, neurálgico. Para recopilar más información. Sí, bueno, y para tomar una decisión, de conjunto, frente a una situación grave, situación que ha planteado un sector de la seguridad social. Sí, pero que pone en duda toda la autoridad. Que son las ARS, que no son otra cosa que el sector financiero, que ha creado un ruido y una situación innecesaria en el sistema. Puso en duda la autoridad. Procurando imponer. Así es. Imponer un procedimiento que violenta la ley. Y que encima de eso, su representante, la ADAR, dice que se sobrepone porque ellos entienden en su interpretación de la ley que negarle el servicio a los que están, a los médicos, tratarme a médicos que tengan la facultad para remitir a un enfermo a determinado laboratorio o hacerse tal o cual ¿cómo es? Estudio. Sí. Bueno, si no está en la carpeta de los miembros de ADAR, eso no. El médico y el laboratorio. El médico y el laboratorio. Las dos cosas. Exactamente. Tienen que estar. Oiga usted. O sea, es flagrante la violación a la ley ahí. Flagrante completamente. Violatoria de un derecho que tienen esos usuarios del servicio. Bueno, pues en ese sentido, para mañana hay una reunión importante donde se le va a poner ya en términos definitivos, se le va a dar una respuesta a ellos y al país. Y todo indica que por lo que han dicho los principales agentes, en este caso la Superintendencia de Salud, el Consejo de la Seguridad Social, la DIDA, que incluso reclama no solo que ellos se acojan a la ley, la gente de la ARS, sino que le devuelvan el dinero a la gente que ellos no le negaron el servicio. Ahí está. Es una postura de la gente de la DIDA. Fíjense hasta dónde ha llegado el asunto. Y con planteamientos tan severos como el que acaba de hacer el ex ministro de Salud Pública y miembro del comité político del PLD, Bauta Roja, de que las ARS, por su conducta de intermediación abusiva, debían ser sacadas del sistema. Ya la cosa está tomándose castaño. Oye lo que te estoy diciendo. Sí. ¿Dónde encuentra sustento una actitud o un planteamiento tan extremo? Porque yo lo considero, Pedro, extremo. Yo pienso que las ARS deben preservarse. Pero sometiéndola a la regulación. Lo que hay que hacer es someterla a la regulación. Porque el mismo proceso se va a llevar a las ARS que no se cumplan con eso. Exactamente. El mismo proceso se las lleva. Exacto. ¿Y la ley? La ley. Porque en el momento que tengamos todos esos hospitales que están en proceso de conformar la red nacional de hospitales, sí, y tengamos esos hospitales de primer nivel de atención, y sigamos como está haciendo el gobierno construyendo
La clínica de atención primaria. Y además y los centros de diagnóstico asociados. en esa misma medida, y que la gente sienta que vale la pena ir a un hospital y entregar su vida a un centro hospitalario, porque le van a hacer su porque le van a hacer todos sus procedimientos. Todos sus procedimientos. La gente en definitiva va a ir como está haciendo con el SENASA. ¿Por qué ustedes creen que el SENASA ha crecido en la forma en que ha crecido, que es la ARS del Estado? Bueno, porque ha mostrado eficiencia. Y entonces por eso aglutina la mayor parte de los servicios de las ARS. Entonces, el llamado de atención es a que le estemos atentos a lo que va a acontecer mañana, donde todos esos organismos oficiales se van a reunir y de ahí va a salir una decisión que tendrá que ser acogida, sino que vayan, como hicieron ya en una ocasión, porque esta es una intentona nueva de la misma gente de la ARS. Lo han hecho en otras ocasiones, han tratado de colocarse de frente a la ley y por encima de la ley. Y cuando fueron a los tribunales de la República perdieron y tuvieron que acogerse. No. Incluso la ley en los tribunales dictaron que era correcta la petición de SENASA de que todos los empleados públicos deben ir a SENASA y todavía eso no se ha aplicado. No se ha aplicado. Entonces lo que quiero decirle es, esos son temas que nosotros debemos tener sobre la mesa, porque eso sí es verdad que nos afecta a todos. A todos. Yo creo que debiera aplicarse. A todos. Entonces, ya para mañana veremos a demostrar que tenemos un Estado y una administración con pantalones largos. Así es. Porque está afrontando a un sector que yo no sé por qué no termina de entender que lo que más le conviene es acogerse a lo que conviene, a lo que está obligado, es acogerse a los procedimientos que están establecidos dentro de la ley. Porque a ellos les ha ido muy bien. O solo tú tienes que ver, Pedro, que esa gente tiene hasta fideicomiso. Están involucrados en otros procesos. Tú no ves que aquí mismo dijo que estaban dispuestos a que si le dan participación ellos construir su clínica de atención primaria. Sí. Porque les ha ido muy bien a ellos. Pero quieren engullírselo todo y así no puede ser. La ganancia de las AFP en el 2017 sumaron 36% sobre el capital, mientras que las ganancias de los trabajadores y empleados que ahorran solo fueron de un 10%, o sea, casi 4 veces más. Bien. Los beneficios de las AFP. Y los bancos. Fíjense que eso ha tomado un nivel, los periódicos, la mayoría de los periódicos, ya colocaron en bajo nivel, bajo perfil ese tema. Sí. Pero nosotros lo vamos a mantener en alto perfil, porque como nosotros no dependemos de bancos, ni de nada de eso, ni respondemos a intereses, no. Es la ley, lo que está establecido en la ley. Nosotros vamos a mantener este tema por encima de toda esa fanfarria y por encima de desliz oficial en tales o cuales temas. No. Son temas como este, que están afectando la salud. Porque mientras el hacha va y viene, esa gente sigue impidiendo que una persona pueda ir a un laboratorio si no está dentro de su carpeta. La gente pagando, cotizando. Y eso no puede ser. Eso hay que detenerlo. Sobre eso es que nosotros vamos. ¿Cómo vamos también? Vamos a seguir con el tema del plástico. Nos gusta que veamos ahí una nota, más bien un corto que hay en algunos de los medios, del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, interesado en el tema y enfocado en lo que ha acontecido en el país a partir de la gran demostración que nos dio la naturaleza con esos dos magníficos ríos, Sama e Isabela, que recogieron todo ese plástico de las empresas, industrias que están colocadas. Y se lo puso en un sitio donde lo pueda recoger todo.
y se lo colocó en el malecón que yo Para hubiese que lo querido. recojan todo. Que yo en hubiese 2 querido, días. que yo hubiese querido con un oleaje que se metiera al Congreso. No, pero déjalo Todo ese ahí plástico, para que lo recojan. todo ese plástico, para que entiendan que necesitamos congresistas que se ocupen de eso, de enfrentar problemas como los que tenemos a nivel de contaminación, y que no se le ha marchado por los intereses que hay detrás de todo, de la multiquímica. ¿Cómo que le llaman a eso? Petroquímica, multiquímica. Es una empresa, sí, de un amigo, sí. De un amigo que nosotros respetamos y queremos, Sí, sí. con el alma. Sí, es verdad. Petroquímica. Porque desde hace muchísimo tiempo nosotros estamos caminando sobre plástico y comiendo plástico. Porque esos pescaditos, Pedro, con esa contaminación tan severa. Cuando usted se ¿Qué come ustedes creen que se come un pedazo de plástico también? ¿Es plástico? Porque ellos se alimentan de eso. Entonces, ha llegado el momento, no por lo que pasó en estos días, que gracias a Dios, para que ustedes vean cómo son las cosas, lastimó a mucha gente, ¿no? Nos afectó, se llenó de agua, la capital colapsó. Pero sin embargo, eso sirvió para apearle el campanario al alcalde. Sí. Lo apió del campanario allá arriba, encampanado, de donde él le tira maíz a las palomitas. Sí. Tirando palomitas. Bajó, tuvo que meterse a los barrios y dar la cara. Así fue. Y lo mismo le hizo al otro marchante, al de Santo Domingo Este. Es grande, que se está apagado. Ese otro apagado. Ese otro apagado, sí. ¿Cómo se llama el cañero? A él le dicen el cañero, pero Alfredo Martínez, ese otro. Como otros alcaldes que no están en lo que tienen que estar. Bueno, estas aguas divinas afectaron muchas familias, que a nosotros nos duele, afectaron a la familia, pero siempre en el deja fondo, más provecho que daño. Sí, siempre deja más provecho que daño. Entre los provechos está que nos puso al descubierto esas falencias y puso a medio llenar todos los estanques nacionales, todas las presas. Exactamente. Subieron. Entonces, lo que queremos es que eso que dice el programa de Naciones Unidas, que hay que ir al fondo de la problemática de la industria y procesamiento del plástico en la República Dominicana y a los niveles de conciencia en la población, involucrando a los comercializadores también, los que comercializan, los que venden, todo eso, las escuelas, porque ese es un tema que nosotros, yo le decía anoche a los camaradas Julio Ortega Tous y Rafa Pérez, que esta es una causa que debe tener el mismo ímpetu, la misma fuerza, el mismo vigor que la lucha contra la corrupción y la impunidad. Así es. La lucha contra el uso masivo y abusivo del plástico en la República Dominicana. Tiene que ponerse de manifiesto y usar esto no para estar chismeando y acabando con reputaciones, entre otras cosas, y distorsionando y manejando las noticias falsas para crear situaciones que le duelen al país, sino que nos involucremos en este aparatito tan formidable que llega a tantos para campañas que nos resguarden de un elemento tan contaminante, tan severo contra nuestros mares, como es el plástico. Muy bien. Don Orión, buenos días. Saludos amigos, saludos. Gracias por estar con nosotros. Bueno, quienes incursionamos en el periodismo con posiciones muy claras sobre la vida, sobre lo que debe ser el Estado, la sociedad, tenemos que preocuparnos por el derrotero que está tomando el ejercicio de la actividad política en el país. Es decir, uno llama la atención. He dicho en más de una oportunidad de que nosotros, los que estamos en esta mesa, estamos pagos. ¿Qué más puede pasar a esta edad?
Pero sin embargo, si uno tiene una conciencia cívica, conciencia política, conciencia social, uno tiene que preocuparse por el futuro. Eso es lo bello, lo hermoso que tiene el ejercicio de la actividad política, que está diseñado para que tú pienses en el bien común. Obviamente nunca van a dejar de aflorar los intereses personales o grupales, pero incluso todos los textos más importantes del mundo, desde los pensadores de la antigua Grecia hasta nuestros días, te limitan eso, te señalan, te dicen, cuidado, no puedes tú anteponer los intereses personales o grupales por sobre los intereses de la colectividad. Tú lo buscas, principales textos de filosofía política, de la guerra política, de todo te dicen, te señalan eso. En la República Dominicana, un país tan hermoso, el territorio de las primacías de América, hemos crecido en los momentos más difíciles de la humanidad en términos financieros. Nosotros hemos crecido. No hemos entrado nosotros no tenemos como economía el ciclo que va de que la economía crece, llega a unos niveles y luego baja hasta ¿cómo le llaman al término cuando la economía está mal? El decrecimiento. El decrecimiento tiene el escenario, ahora no. Bueno, ahora en la República Dominicana nosotros no sabemos manejar el mundo de hoy, el mundo de la aldea global, el mundo de las comunicaciones extraordinariamente tecnológicas, de las redes, todavía el conglomerado político dominicano, fundamentalmente el conglomerado político, no sabe manejar eso. No tiene una idea de hacia dónde debe de ir el discurso nacional. Cualquier caso, aun sea de simple policía, se convierte en un caso muy grande, pero solo con un propósito que está en los textos más elementales del quehacer político, que es el oportunismo. El oportunismo. Y hay gente que se disfraza de oveja, llegan nuevos a la vida política y se disfrazan de oveja porque se disfrazan de decir que están al lado de la transparencia. Y la verdad es lo que están es al lado del oportunismo más craso, más cruento, más abyecto. Y lo voy a explicar, si ustedes me lo permiten, de esta manera. Cuando estaba Punta Catalina, que ya está al terminar, se va a terminar y van a estar las dos plantas produciendo los 700 megavatios para las que fueron diseñadas. Se comenzó a buscar, primero a enviarle, a preparar una banda, no quiero decirlo con el propósito peyorativo, sino una banda es un grupo de personas, de pocas personas, contratada para hacerle daño a ese proyecto. Así fue. Es así. Así fue. Que lo proveyeron de dinero para que viajaran a Europa. Se movilizaron. En dos vertientes. La primera vertiente era una vertiente relacionada con el medio ambiente. Sí. No, esa planta va a dañar, esa planta, si o cuánto, el carbón. Se le dijo, mira, el tanto por ciento de toda la planta de los Estados Unidos son de carbón. El tanto por ciento de Europa son de carbón. El tanto por ciento de China, las grandes economías son de carbón. Y llegamos cuando hubo eso, pero cuando se presentó entonces el tema de Odebrecht, entonces se llevó al ámbito de la ética pública y se atacó a Punta Catalina por el lado de que tenía una inversión sobredimensionada y producida por la politiquería y la corrupción. Sí, exacto. Ahora, en estos días, sabemos que de la costilla de nosotros, ese complejo de generación eléctrica, hemos nosotros aportado 1.900 y tantos millones, que faltan 300 millones. No. El proyecto fue contratado ya de más de 1945, ya se pagó. Ya. O sea, se entregó 1900. Correcto. Está pagado. Correcto. Fíjate cómo de repente estamos hablando
del área más sensible de todos los afanes de desarrollo y de crecimiento de la economía dominicana, que es el área de generación eléctrica. Fíjate cómo se hizo un entramado que nunca se levantó para decirle por qué nosotros durante 13 años, durante más de 10 años del presupuesto de la nación aportamos más de 1.700 millones. No, más de 11 mil millones acumulados. Para desde el presupuesto nacional hacia el subsector eléctrico para cubrir déficit del subsector eléctrico, casi 12 mil millones de dólares. Pero, alguien que pueda hacer un ejercicio matemático y decir cuánto eso significa en pesos y cuánto es en proporción al Producto Interno Bruto. Y yo no vi que nadie formó una claque, una banda para atacar a un consorcio, a un grupo monopólico que todavía controla todo lo relacionado con la generación eléctrica. Y le voy a decir algo más. Ese es el monopolio que obtiene la mayor rentabilidad en toda América Latina en una actividad lícita. De seguro. Que solamente el narcotráfico, una actividad ilícita, tiene mayor rentabilidad. De seguro eso. Un grupo monopólico que la deuda del gobierno la convierte en inversión. La inversión en dólares en la banca privada está entre 2-3% en la tasa de interés promedio en la banca privada. La deuda del Estado convertida en inversión, o sea, los intereses que le obligan a pagar. En divisa fuerte, por cierto. En divisa fuerte es hasta de un 18%. Así es. O sea, es la masacre más grande que conoce la historia dominicana. Ni Falcon Bridge, ni la mina de oro, ni Central Romana en su tiempo han masacrado a la economía y al pueblo dominicano como lo ha hecho el subsector eléctrico. Así es. Pero ahí la oposición, ni tampoco el gobierno, ni nadie, ni los gobiernos, formaron claques, como se formó una claque, yo le llamo una banda organizada, financiada, para atacar a Punta Catalina, que va a generar por sobre 700 megavatios a 3 veces menos el precio promedio que está en el mercado. 2.5 a 3 centavos de dólar el kilovatio hora saliendo de planta. Entonces, fíjense por dónde vamos. Entonces se van jóvenes legisladores de ambos sexos, para que no me crean que yo estoy refiriéndome a nadie en particular, vestidos de ovejita. Transparencia es lo que queremos, transparencia es lo que queremos. Ay, qué bueno. De ahí se dijo incluso que un banco estatal, el único banco estatal, había provisto a Punta Catalina de 300 millones de dólares en un préstamo que debía pasar por el Congreso de la República. Y nadie se detuvo a ver la operación cuál era y cómo fue. Pero tampoco podían someterlo a la justicia. ¿Te fijas? Porque era falso. Volvemos al fake news. Fake news y a la ventada posverdad. Desvirtuar una mentira en los tiempos del doctor Rafael Mena y de quien hable de ustedes, se decía que una mentira repetida 1000 veces se parece a una verdad, pero es una mentira. Pero es una mentira al final. Y se combate como una mentira. ¿Es correcto? Entonces ustedes ven eso, encuentran en el endeudamiento. Pongo ese tema y yo sé que ya tenemos al doctor Rafael Mena con nosotros. Pongo el endeudamiento también como otra forma de oportunismo político. El endeudamiento lo encontramos, el gobierno se está endeudando, mira qué cosa, este país se va a explotar, ya no se aguanta. Señor, es como en una casa, ok, nos estamos endeudando. ¿Por qué? Bueno, porque hay una relación negativa entre el ingreso y el gasto público. ¿A qué nivel está esa relación negativa? Es decir, recibo mucho menos recursos de lo que la población exige en la promoción de bienes y servicios en su favor. ¿Cómo qué se hace? Bueno, está la fiscalidad, no hay otra más. Hay donaciones, hay venta de bienes del Estado, pues eso no puede durar por toda la vida para tú equilibrar un presupuesto. Hay ganancias de capital. Hay ganancias de capital, ya queda muy poca. De capital extranjero, cuando se negocia. Pero aquí ya hay muy poco que hacer. Entonces, tú dices, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, la fiscalidad es lo que nos queda. Entonces tú dices, bueno, ¿nosotros tenemos una fiscalidad adecuada? No. Somos el penúltimo país de América Latina en términos de presión tributaria. Es decir, la presión tributaria es
la proporción de los tributos que recibe el Estado, el total de tributos que recibe el Estado en proporción al Producto Interno Bruto. Comenzó el año 2016 en un 12.5%. Y a fuerza de desarrajar a la clase media, ha llegado a casi a un 14%. No tienen al el promedio en América Latina es de un 21%. Entonces, nos dicen, déficit fiscal es deuda, igual que en su casa. Si en su casa usted tiene una obligación de un presupuesto de 100,000 pesos y usted solo recibe 75,000 pesos, su déficit es de 25,000 pesos en términos absolutos y de un 25% en términos relativos. ¿Dónde se busca? Se busca en la tarjeta de crédito, se busca en un crédito bancario o se busca en el garrotero de la esquina, el prestamista. Así de simple. Así de simple. Y es gasto corriente, es gasto continuo, aunque sea gasto de capital. Entonces, eso no se dice, sino el endeudamiento. Es decir, nosotros estamos llenos de ruidos. El último es un tema ético, que lamentada entrega al señor de Brasil. Fueron a la Contraloría de la República, pidieron una certificación, la ley lo ampara, le dieron mira, aquí está lo que se hizo. Lo agarraron, lo manipularon. Yo no estoy diciendo ni siquiera, yo no estoy todavía entrando a si es ético o no haber contratado a este señor, una empresa extranjera, si aquí hay locales. No estoy diciendo nada de eso. Estoy diciendo que lo que se hizo fue crear una posverdad y un partido político que por un lado está asociado al gobierno en el propósito de aprobar una ley con determinados intereses. ¿Es o no es así? Eso el doctor Rafael Mena me va a decir que eso en los tiempos de él, que él era uno de los maestros de la izquierda en su tiempo, eso es oportunismo. Eso no es que esta es una táctica con el propósito, no, eso es oportunismo, porque usted antes, en ese mismo pleito, usted planteó una posición y de repente para producir una situación difícil dentro del partido que usted combate, usted sencillamente abdicó a su principio y cambió la forma, pero no pensó que la ley de partidos requiere tal cosa para el país. Nada de eso, no le importa, lo que le importa es que el otro se fuña. Y con él sí puede ser el ordenamiento político dominicano. Ese es otro. Entonces tenemos lo del tema ese de la empresa de Brasil, lo del tema de la ley de partido y lo del tema de Punta Catalina. Todos distorsionados. Y lo del tema del endeudamiento. Y ninguno han propuesto. Por ejemplo, para la transparencia del país, ve al Congreso, pídele a la Secretaría de las dos cámaras y dile, denme los proyectos de leyes que ese partido de oposición le ha presentado al país para combatir la corrupción, para prevenir la corrupción. La ley que combate los activos provenientes de actividades ilícitas es una ley de factura extranjera, porque la clase política dominicana no ha tenido el valor de decir por encima de los intereses políticos, empresariales, etcétera. Nosotros proponemos esta ley. La ley de lavado de activos es proveniente del Departamento de Estado de los Estados Unidos. ¿Tú entiendes? Entonces, no vengan con esa. Entonces, estamos envueltos en una cosa de que es como que todo es sí, todo nada, y la gente está así. No. Nosotros tenemos que llamar la atención. Mañana, si fuera posible, o el viernes, yo quisiera hablar por dónde va la economía de los Estados Unidos, porque yo lo que planteo es que estamos desaprovechando las oportunidades más trascendentes que nos dan para dar el gran salto hacia adelante, de lo que hablaba también el doctor Rafael Mena. El gran salto hacia adelante. La economía dominicana está en capacidad ahora, si hubiese un mínimo de acuerdo nacional, pero la desgracia es que estamos siempre en campaña, de dar un gran salto hacia adelante, aprovechando que la economía de los Estados Unidos está en crecimiento. Y ya la economía de Estados Unidos está comenzando a sentir los síntomas de ir a la recesión que te decía, a la recesión, de hacer su ciclo completo, que crece y va a la recesión. Eso es, puede ser, lo que pasa es que puede ser en un nivel de tiempo mayor o menor, pero eso es así. Y todas las economías del primer mundo es así. Quiero llamar la atención a eso. Y ojalá, si quieren mantenernos como dijo uno de los comentaristas de televisión de nuestra generación, aquí tengo la prueba contra Danilo, que tiene que estar preso. Si vamos por ese lado, pues bien. Pero a mí me parece que a nosotros no nos formaron
para discutir en esos términos de la afrenta y de la infamia. Así es. Vámonos a un cambio. Mira una cosa, Iván, antes de irnos al cambio. Los tres somos cultores de los deportes, nos gustan mucho los deportes. Y celebramos el éxito con que la Rusia fue escenario del Mundial de Fútbol. Lo bien que quedó Rusia. Como aparente respuesta, los Estados Unidos hicieron una ceremonia de juego de estrellas extraordinaria. Y ayer que se celebró entonces el torneo del home run, también muy bonita. Entonces, eso es lo que te plantea a ti, como las grandes naciones, dentro de todas sus preocupaciones, tienen espacio para los deportes y la diversión. ¿No es así, Moza? Miren, nuestro invitado de hoy, que yo lo mencioné su nombre varias veces porque es un gran amigo de nosotros, el doctor Rafael Mena, que es presidente de la Asociación Nacional de Clínicas Privadas. El doctor Rafael Mena, y viene acompañado del doctor Wilson Roa, que es el presidente del Colegio Médico Dominicano. ¿Y dónde está Wilson? Él está por llegar, pero se supone que se va a incorporar a tiempo. Yo sí quiero decir aquí que mi hija Kirsi le debe mucho su existencia al doctor Rafael Mena. ¿Cómo? El doctor Rafael Mena me dijo a mí en el Centro Policlínico Naco, Orión, llévate la niña a otro sitio porque aquí es muy caro. Yo te la voy a tener donde tú la lleves. Yo le dije, doctor, déjela que usted... buscamos lo que haya que buscar. Y el doctor Mena, hasta tarde de la noche, le dijo a la enfermera, él no se va a acordar de eso hace 30 años, 35 años. Llámenme cada media hora. Y yo dije, Kirsi, la situación, le dije a Iris, la situación es grave de Kirsi. Estaba como casi a una septicemia, una infección generalizada ahí. Y el doctor Rafael Mena la sacó de la gravedad y me la entregó sana. Él y su esposa, a ellos permanente, ¿cómo que dice? Gratitud, perenne gratitud al doctor Rafael Mena. Con eso no se juega. Con eso no se juega. Vámonos a un cambio. Sí. Gracias por su sintonía. Llegó el momento de compartir algunas de las noticias internacionales que tenemos para todos ustedes en el día de hoy. Donald Trump ha vuelto a Estados Unidos tras su gira europea, atribuyendo a la prensa el escándalo que ha desatado sus declaraciones en Helsinki, dando más credibilidad a su homólogo ruso que a las fuerzas de seguridad estadounidenses. Ante las críticas de la prensa estadounidense, Trump ha vuelto a recurrir a Twitter para defenderse. Aunque tuve una gran reunión con la OTAN y conseguí recaudar grandes cantidades de dinero, tuve una reunión aún mejor con Vladimir Putin de Rusia. Lamentablemente, no lo reportaron así. Las noticias falsas se vuelven locas. Tras su cumbre bilateral con el presidente ruso, Trump rechazó en la rueda de prensa conjunta los informes de la inteligencia estadounidense que aseguran que el Kremlin interfirió en las elecciones de Estados Unidos de 2016 que le dieron la victoria. Trump calificó además de desastre la investigación llevada a cabo por el fiscal Robert Mueller sobre la presunta injerencia rusa. La Unión Europea ha hecho un llamamiento a Nicaragua para que ponga fin de inmediato a la violencia, la represión y las detenciones arbitrarias. La jefa de la diplomacia europea ha pedido que los responsables sean llevados ante la justicia y que los grupos armados irregulares sean desmantelados. A través de un comunicado, Mogherini ha aceptado además que la Unión Europea actúe como mediadora y acompañe el proceso de diálogo destinado a organizar unas elecciones completamente democráticas. Nicaragua no figuraba en el orden del día, pero el deterioro de la situación ha llevado a los ministros a abordar la cuestión y según el ministro de Exteriores español, todos se han mostrado preocupados. Una manifestación para cambiar tradiciones en Corea del Sur. Protestan contra el comercio y consumo de carne canina. Muchos cargaban cachorros muertos encontrados en una granja. La organización Animal Liberation Wave busca que haya en breve una ley contra el sacrificio de perros y gatos. Esperan que esta masacre violenta desaparezca. Se estima que en Corea del Sur se comen al año casi 1 millón de perros. En junio, un tribunal decidió que matar a los cachorros para obtener su carne es ilegal. Un fallo que podría abrir la vía a que el consumo sea declarado completamente ilegal.
Para Diario de 4 en las internacionales, Giovanni Ramírez. Ahora vamos a una pausa y luego retornamos con más de Diario de 4.